Primero que nada, muchas gracias. Una parte muy importante de nosotros como investigadores es el compromiso de dar a conocer nuestras investigaciones, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad. El proyecto de Santo Domingo inició en el año del 2009 con la participación. Esto es muy interesante porque fue un proyecto destinado a la restauración del templo como tal y la incorporación de arqueólogos al momento de hacer las excavaciones para conocer cómo estaba la estructura del edificio. Y esa es una parte muy interesante porque pocas veces se da este tipo de investigaciones en donde se incorporen arqueólogos desde el inicio de los trabajos de restauración. Sobre todo en Zacatecas es la primera ocasión que se hace este tipo de intervención conjunta. Generalmente lo hacen los arquitectos, ¿no? Y en esta ocasión se incluyeron a los arqueólogos. Yo entré como bioarqueóloga, es decir, con mi especialidad en el análisis de restos humanos. Y desde el 2009, bueno, yo me incorporé en el 2010 específicamente, porque sabíamos que íbamos a encontrar restos humanos en el interior del templo. ¿Por qué? Porque era una costumbre, antes de las leyes de reforma, las personas eran enterradas en lugares sagrados. Estos lugares sagrados eran precisamente los templos, en el interior de los templos, en los atrios, en los conventos, y en algunos casos cuando se necesitaba pues se abrían espacios como los cementerios, ¿no? Pero en el templo obviamente sabíamos que íbamos a encontrar restos humanos y es por eso la importancia de incluir especialistas en este tipo de cuestiones, sobre todo arqueólogos. Los restos humanos, como era un proyecto más destinado a la cuestión de la restauración del templo y conocer la estructura del templo, tuvimos que ajustarnos a las condiciones del proyecto, es decir, no fue un proyecto de investigación arqueológica. Entonces, en donde se destinaba o se definía que se tenían que abrir los pozos de sondeo, ahí es donde nosotros entrábamos. Entonces los restos humanos se encontraron en estos espacios que se destinaron para conocer precisamente la estructura del templo y dónde estaban las fallas de esa estructura, ¿no? Y en los restos humanos pues encontramos desde restos esqueletizados hasta restos momificados. La mayoría de ellos son restos esqueletizados. Los restos momificados son momificaciones naturales, es decir, no se prepararon los cuerpos para que se conservaran, sino que las condiciones del medio donde estaban depositados tenían las características para la conservación de los cuerpos. Es decir, no hubo humedad suficiente para la descomposición de los cuerpos, pero además también la acidez del suelo no fue tan severa como para dañar los tejidos blandos. Que no tenemos una fecha como de inicio y de fin, así concreta. Lo que sí podemos decir es de que la ocupación funeraria del templo tiene que ver con las cuestiones ideológicas y de leyes que se establecían para enterrar a los individuos. Básicamente el inicio de la deposición de cuerpos tiene que ver de cuando arrancó el templo como su edificación, que fue en el siglo XVII, y hasta las leyes de reforma. Oficialmente no debían de haber sido enterrados individuos en el interior del templo con estas leyes de reforma, que fue cuando precisamente se ocupó ya el Estado en el registro y definición de a dónde se iban a destinar los cuerpos. Pero las fechas que nosotros tenemos en concreto, tenemos 3 fechas en concreto que encontramos asociadas a algunos de los entierros. La más tardía, si no me equivoco, 1855, que corresponde a un individuo adulto masculino. Tenía un documento que avalaba la fecha de entierro de 1855, un niño que murió de fiebre escarlatina de fecha de 1840 y algo, no recuerdo exactamente la fecha. El enterramiento de José Medrano en la cripta tenía también la fecha de 1739, si no me equivoco,
justo antes del inicio de la construcción del nuevo templo de la Compañía de Jesús, porque ahora lo conocemos como el Templo de Santo Domingo, pero recordando que antiguamente era el Templo de la Compañía de Jesús. Con el análisis, bueno, tenemos los restos óseos que conformaron los enterramientos, es decir, al momento de hacer las excavaciones se encontraron entierros completos en ataúd o sin ataúd, momificados, semi-momificados y esqueletizados. Pero la gran mayoría de los individuos los tenemos, le llamamos restos aislados. Esto quiere decir que eran, al momento de que llega un nuevo cuerpo, se excava y se remueve los cuerpos que estaban antes. Entonces ahí hay un desplazamiento de los esqueletos. Entonces tenemos infinidad de restos óseos. Estamos hablando ahorita, mi base de datos oscila entre 7,000, sin contar huesos pequeños, es decir, tomando en cuenta cráneo, mandíbula, huesos largos. Mi base de datos anda entre 7,000 a 8,000 piezas óseas. Pero la mayoría son niños, y estamos hablando de niños de menores de 2 años. El grueso de la colección osteológica o esquelética y momificada oscila entre el 90% de niños menores de 2 años. Una alta mortandad infantil, muy elevada, porque además los análisis de los restos humanos nos están arrojando que estaban en condiciones de salud muy precarias. Obviamente las afectaciones mayores tenían que ver con problemas de corte infeccioso, pero también estamos observando otras patologías como relacionadas con deficiencias de algunos nutrientes, por ejemplo, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, escorbuto, y también carencias de vitamina D. Ahorita que estamos con la pandemia, sabemos que la vitamina D es una de las vitaminas que nos ayudan a fortalecer el sistema inmune, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en los restos de Santo Domingo es de que esa sociedad, o sea, cuando era viva, nos está demostrando que tenían muchos problemas de salud vinculados con problemas de corte infeccioso, recordando que para esos entonces pues no estaba tan desarrollada la medicina, y sobre todo estos problemas de corte infeccioso ahora los sobrellevamos porque tenemos ciertos medicamentos que nos ayudan a atacar a estos microorganismos que pueden ser desde virus hasta bacterias, incluso hongos. Estuvimos trabajando viendo si había en el interior del templo algún signo o alguna evidencia de estratificación social, porque efectivamente sabemos que, y eso nos lo dicen los documentos históricos, que entre más cerca al altar dentro de los templos era más caro el entierro, ¿no? Entonces quisimos valorar precisamente esa situación de los que estaban más cercanos al altar y los más alejados del altar, si había alguna diferencia. No lo vimos. Aquí el problema es de que sí, efectivamente, en el interior de los templos seguramente estaban los de la élite, en este caso de la élite zacatecana, ¿no? Porque en el atrio estaban las gentes que tenían menos recursos económicos para pagar su entierro. Pero dentro del templo no vimos muchos cambios, no se refleja, pero eso no quiere decir que no existiera. Por dos cuestiones. Una, porque la evidencia arqueológica no siempre perdura por siempre, ¿no? En el caso de los individuos momificados, a través de la vestimenta sí pudimos darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque sus vestimentas tienen que ver con telas muy caras, por ejemplo, de lino, de seda, de algodones muy finos. La decoración también de su ropa nos está hablando de un alto estatus social, pero no todos conservaron su vestimenta. En el caso, por ejemplo, de los esqueletizados, pues no tenemos esa evidencia. Pero por otro lado, recordando lo que se acostumbraba en esos entonces y que también nos dicen los documentos, es de que mucha gente al momento de morir que decía que quería llegar al cielo con la mayor humildad posible para poder
tener la entrada libre, ¿no? Prácticamente al cielo. Entonces, en los documentos, sobre todo en los testamentos, nos están diciendo que el hábito de San Francisco, querían ser enterrados con el hábito de San Francisco porque representa la humildad, ¿no? Entonces, como de cierta manera dejar de lado todo ese recurso económico que en vida tuvieron para que al momento de la muerte pues llegaran con mayor o sentirse dignos pues para la entrada al cielo, porque al final de cuentas no van a llevarse nada, ¿no? Entonces es parte de esa ideología y de ese pensamiento en relación a la muerte. Los niños, esos niños también un poco relacionado con esa ideología sobre la muerte, recordando que los niños todavía en la actualidad pues son angelitos, ¿no? Y los angelitos, más que llorarles, es como agradecer. ¿Por qué? Porque van a tener en el cielo a un angelito que los va a estar cuidando en la tierra. Entonces, en el caso de los niños, el ajuar funerario, en el caso de los niños momificados, es un ajuar muy ostentoso. Por ejemplo, sobre todo las niñas, aquí es muy interesante, las niñas tenían vestimentas muy ostentosas, algunas con vestimentas de vírgenes, ¿sí? Pero con telas, digo, muy finas. Y los niños muy pequeños, por ejemplo, los bebitos de 1 año o menos de 1 año, generalmente traían sus trajes de bautismo. Bueno, recordando también para ese entonces que había una mortandad pero tan alta, nacía el niño, inmediatamente era el bautizo, ¿no? Porque precisamente para poder ser enterrado en un lugar santo tenían que ser bautizados. Aquí lo que sorprende es que también tenemos fetos, más que niños, tenemos bastantes fetos, y lo que nos mueve mucho es precisamente si para estar en un lugar como en un lugar sagrado, tenían que ser bautizados, pues sorprende tener tanto esqueleto de fetos, y parece ser que también tiene que ver con esta forma de subsanar el ausentismo del bautizo. Parece ser que los bautizaban incluso de forma así, estuviera en el parto saliendo la patita, ya en ese momento eran bautizados para evitar precisamente el quedar fuera del lugar santo. El principal reto es una pregunta interesante. Esto tiene que ver con los espacios adecuados para los estudios, siendo también que se trató de un proyecto no de arqueología, sino de restauración de un templo, tiempo, porque nosotros íbamos al ritmo del arquitecto, no al ritmo de la investigación arqueológica, en donde el cuidado de la excavación debe ser muy minuciosa. Entonces se enfrentó a eso, aquí íbamos contratiempo. Y otra de las condiciones que notamos en las excavaciones, el suelo tan frágil, en el sentido de que era un suelo, su característica era que muy suave. Entonces al momento de hacer los cortes para abrir la excavación o continuar la excavación, se derrumbaban los perfiles, y eso que nos impedía pues llevar un buen registro arqueológico. Entonces eso fue un primer reto. Un segundo reto fue ya con el análisis de los materiales. De hecho, una de las cuestiones que enfrentamos fue esta disposición que tomó el que era director del Centro INAH Zacatecas de reinhumar los restos. Una situación pues muy lamentable, porque sabemos que al momento de que, sobre todo los restos momificados, al momento de entrar en contacto con el medio ambiente, pues ya están otra vez recibiendo pues todo ese ambiente que les va a propiciar, activar bacterias y demás, y el proceso de descomposición nuevamente. Entonces se tuvieron que reinhumar. Estos entierros que mencionamos, entierros que eran completos en ataúd y demás, que fueron 43 en total, pues esos 43 se tuvieron que reinhumar en el mismo templo. Afortunadamente, los antropólogos físicos del Departamento de Antropología Física
del INAH, tenían un proyecto sobre momias, se enteraron de estas momias, vinieron a Zacatecas, ellos lograron otra vez sacar estos restos del templo de Santo Domingo, lamentablemente con daño muy severo. ¿Por qué? Porque se propició un ambiente de humedad que activó el proceso de descomposición de los restos. Pero básicamente esos fueron los problemas. Actualmente el espacio para continuar con los análisis, el tener espacios propios y dignos, no solamente para el investigador, sino también para los materiales arqueológicos, que merecen tener un espacio libre de humedad, por ejemplo, con ciertas condiciones propicias para la conservación de los restos. Seguimos trabajando. Nosotros ahorita en el laboratorio tenemos los restos óseos, básicamente estos restos óseos que comentaba, que son parte de estos derrumbes de los perfiles, de las excavaciones, pero también los elementos sueltos que se encontraron en las excavaciones. Es con lo que estoy trabajando. Hemos estado trabajando estas situaciones de determinación de edad, de sexo, patologías. En cuanto a los niños, por ejemplo, como no todos no son entierros completos o no son individuos completos, pues sí nos enfrentamos a ciertas cuestiones metodológicas para la determinación, por ejemplo, de edad y de sexo de los niños. Aplicamos aquí una metodología que fue a través de la medición de los huesos para determinar la edad de niños. Entonces es medir cada uno de los huesitos, sobre todo los huesos largos, para poderles establecer una edad. Y en cuanto al sexo, en bioarqueología siempre se ha dicho que los niños no podemos sexarlos porque no han tenido la maduración sexual que permite diferenciar entre niñas y niños. Sin embargo, estamos aplicando una metodología de la doctora Patricia Hernández, que es una metodología que ella implementó en base a una investigación que realizó con ciertos rasgos morfológicos del ilíaco principalmente, de la mandíbula, de mediciones de estos huesos, y ella corroboró esa información con esos datos de determinar el sexo de los niños con estudios de ADN, y tenemos una aproximación de hasta el 80% de seguridad del sexo de los niños. Entonces estuvimos haciendo, junto con la doctora Patricia Hernández, esta metodología que estamos implementando en Santo Domingo. Entonces seguimos trabajando en eso. Les digo, pues son miles de elementos óseos. Ahora el análisis ha sido a nivel morfoscópico, es decir, lo que nosotros vemos a simple vista, pero vienen los análisis químicos, es decir, viene el análisis, por ejemplo, de dieta a través de los isótopos estables. También ver con la cuestión de la contaminación de plomo, que sabemos que Zacatecas, el ambiente está contaminado por plomo por la cuestión minera. Seguramente en este caso, en estos niños o en la población general de Santo Domingo, también están contaminados, y que también tiene que ver con la cuestión de la salud de esta población, ¿no? O de esta muestra poblacional.